Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el seminario de este viernes 29 de octubre. Esta tarde tenemos el gusto de recibir al ingeniero Alfonso Daniel Reyes Méndez, quien nos va a presentar su charla titulada Mecanismos planos de un grado de libertad y sus errores en sus diferentes relaciones de transmisión, omega 2 sobre omega 1 y omega 3 sobre omega 1. Me voy a permitir leer la semblanza de Alfonso para que podamos iniciar con su presentación. Alfonso es ingeniero mecatrónico por la UAP y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias de la Electrónica por parte de UAP. Tiene conocimientos en modelado de mecanismos y sistemas, control lineal, control no lineal, dinámica no lineal, caótica, con experiencia en el prototipado rápido, fabricación digital, impresión 3D, router, CNC y manufactura robusta, enfocado en resolución de problemas e interesado en el modelado de sistemas complejos. Ha participado en proyectos de diseño y construcción de vehículos go-kart de tamaño real. Pues bien, le agradecemos a Alfonso por tenerlo esta tarde con nosotros para darnos su charla y pues le damos la palabra. Adelante, Alfonso. Gracias. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, eso puede ver. Perfecto. Gracias. Bueno, comenzamos. Como ya se dijo, el título de mi charla es Mecanismos planos de un grado de libertad y sus errores en sus diferentes relaciones de transmisión, omega 2, omega 1 y omega 3, omega 1. Vale. Vamos a comenzar diciendo que en la literatura clásica en realidad no existen expresiones que generen estas relaciones de transmisión. Más allá de lo que se puede encontrar en literatura clásica como Norton o Sandor, esta literatura la toma como si fueran literalmente ganancias de velocidad angular. Sin embargo, a través de este trabajo hemos podido modelar a partir de la misma geometría de los mecanismos las expresiones necesarias para no necesariamente hacer una medición física, sino a partir de estos parámetros geométricos introductorios poder generar estas relaciones de transmisión. En esta presentación les voy a presentar dos casos de estudio que he configurado para probar esta teoría. Y vamos a hacer un análisis, un pequeño análisis sobre los diferentes mecanismos y el aporte que estos pueden llegar a tener. Vamos a comenzar definiendo qué es un mecanismo plano. Un mecanismo plano es en donde todas sus articulaciones describen pues, trayectorias, ¿no? Situadas en un solo plano o en planos paralelos. Esto sería si tenemos un plano XY y posteriormente tenemos un plano X1, Y1, ¿no? Y así hasta XN, YN. ¿Vale? Ahora voy a comenzar con el desarrollo matemático. Aquí tenemos algunos ejemplos de los mecanismos más utilizados, que en este caso sería el mecanismo de 4 barras. Si bien este es un mecanismo un poco complejo de estudiar, es uno de los mecanismos más utilizados, o sea, ya físicamente. Por ejemplo, aquí podemos verlo en el tren de un avión, en este tipo de mecanismos, por ejemplo. Aquí se describe el mecanismo. Permítanme. ¿Qué pasó? Ok. Ok. ¿Qué pasó? Sí. Okay. Ahí está. Por ejemplo, tenemos máquinas de cinemática paralela, que lo que estas máquinas de cinemática paralela tienen es una configuración de diferentes paralelogramos articulados que son lo que describe precisamente las plataformas móviles de estas máquinas de cinemática paralela. Vamos a comenzar definiendo lo que es un mecanismo plano. En este caso, el ejemplo más citado sería el mecanismo de 4 barras. Si podemos observar aquí tenemos los parámetros geométricos de entrada, que en este caso serían las 4 longitudes que tiene y pues los 3 ángulos que genera este mecanismo.
Tenemos a partir del esquema anterior lo que sería la cinemática de ese mecanismo de 4 barras. En este caso, pues, está en un arreglo de tipo matricial y lo que tenemos es que pues están englobadas ahí todas las variables, ¿no? Tenemos a la longitud L1, L2, L3, L4 y pues a los ángulos θ1, θ2 y θ3. En la literatura clásica y de hecho en algunas clases de mecanismos, pues lo que hacen es, debido a la complejidad que lleva un poco generar estas expresiones angulares de θ2 y θ3 en función de θ1, lo que se hace es hacer un método gráfico. Sin embargo, esto es un poco tardado y pues no tan funcional. Entonces, lo que se tiene aquí es, se genera el álgebra correspondiente para generar estas expresiones. Noten aquí que son expresiones de tipo cuadráticas. Eso significa que en cada valor angular va a tener dos tipos de solución, una positiva y una negativa para cada valor. Estas expresiones se valen de variables auxiliares que en esta parte son las variables A, B y C. Estas variables contienen a su vez otras variables, que son las variables desde K1 hasta K5. Y esas variables están expresadas aquí. Si se fijan, podemos notar algo muy interesante, que es que estos parámetros angulares solo dependen del ángulo de entrada, θ1, y de los parámetros longitudinales de entrada, que en este caso serían las cuatro longitudes, L1, L2, L3 y L4. No necesitamos definir algo más allá para poder definir estas expresiones. Aquí, bueno, les presento un esquema de cómo, un esquema gráfico de cómo nosotros podemos precisamente estos parámetros de salida. En este caso, las entradas obligadas van a ser los cuatro parámetros longitudinales y el ángulo de entrada θ1, que es el único valor angular que nosotros necesitamos definir para que el ángulo θ2 y θ3 puedan quedar completamente definidos. Aquí les hablo un poco de lo que son las configuraciones del mecanismo de 4 barras. Si bien lo dije antes, tenemos dos expresiones de tipo cuadrática para cada una de ellas. En este caso, pues se nota, ¿no? Aquí tenemos una expresión para θ2 y otra expresión para θ3 y sus dos posibles ramificaciones, que en este caso sería en la configuración abierta y en la configuración cruzada. Más allá de ser un problema de signos, lo que tenemos aquí es un problema de aplicación. Dependiendo de la aplicación que se le esté dando, como en las imágenes que presenté del tren del avión, nosotros vamos a definir, dependiendo de esa aplicación, qué configuración le vamos a dar. Y una vez definida esa configuración, ahora sí podemos utilizar pues la expresión adecuada para esa configuración. Correcto. Ahora nos vamos a ir a lo que son como tal los errores, ya en los errores de posicionamiento angular. Estas variables, θ31, θ32, θ21, θ22, tienen un valor ideal. Sin embargo, debido a efectos de fabricación o posicionamiento, van a generar ciertos errores, que es lo que nosotros vamos a modelar a continuación. A partir de la cinemática obtenida en la ecuación 1, nosotros vamos a aplicar diferenciales totales a cada una de las variables involucradas, tal y cual lo muestra en la ecuación 10. Y posteriormente vamos a agrupar estas expresiones en dos matrices, que van a ser la matriz A y la matriz B. Si se fijan, solo necesitamos de un solo vector, en este caso de deltas, que en este caso vamos a asociarlo a las tolerancias que nosotros vamos a ocupar más adelante y que les voy a explicar, que este vector de tolerancias nos va a ayudar a definir qué tipo de mecanismo va a ser. Voy a hablar más adelante de lo que es la ley de Grashof. Aquí les presento, bueno, lo que son las matrices A y B, como están definidas, y bueno, sería el compendio de eso.
Tenemos algo interesante aquí, que es que para que nosotros podamos hacer esta operación, primero debemos verificar si la matriz B inversa existe. Y si existe, entonces podemos aplicar esa operación de tipo matricial. Aquí, bueno, ya como tal está expresado la matriz B inversa, cuya expresión está en la ecuación 13. Aquí el único punto, o los únicos puntos en donde esta matriz se indetermina, es cuando esta expresión se hace cero. Y eso ocurre en un mecanismo muy particular, un caso particular de lo que es un mecanismo de 4 barras, que en este caso sería un paralelogramo articulado. Este mecanismo es cuando dos pares de longitudes son iguales. En este caso, pues sus restricciones o sus singularidades va a estar definida por esta ecuación, en θ2 distinto de θ3 más nπ. N pues puede ser cualquier número, desde 1, 2 hasta n. Nosotros cuando realizamos la multiplicación de tipo matricial, obtenemos una nueva matriz que nosotros hemos llamado la matriz E. Esta matriz E está asociado a unos coeficientes, en este caso nosotros le hemos llamado coeficientes de influencia, que influyen precisamente en el posicionamiento angular, y el vector que ya les había mencionado, un vector delta, que en este caso va a ser el vector de tolerancias. Aquí les presento qué es cada parámetro. Tenemos desde epsilon 2,1 hasta epsilon 2,5 y desde epsilon 3,1 hasta epsilon 3,5. Y bueno, aquí está precisamente cada uno de esos términos, ¿vale? Aquí, como lo comento, ¿no? La matriz C va a contener estos coeficientes de influencia. Esos coeficientes, pues, obviamente están dados en las variables que ya les mencioné, desde epsilon 2,1 hasta epsilon 3,5. Pues estos coeficientes, pues, nuevamente están solo en función de del posicionamiento angular de θ1, que es el que define a θ2 y a θ3, y de parámetros longitudinales. Estos parámetros, estos coeficientes de influencia, solo dependen, tienen una unidad de 1 sobre unidad de longitud. Hay, bueno, ya se verían qué longitudes, bueno, se está trabajando, milímetros, o metros, o pulgadas. Funciona con cualquiera de ellas. Hay algo interesante de eso, que más adelante les voy a explicar cómo estos coeficientes se relacionan con, precisamente, bueno, con relaciones de transmisión que se generan a través de este mecanismo. Finalmente, regresando a la ecuación 11, ya generalizada, pues tenemos que los errores de posicionamiento angular, pues dependen del coeficiente de influencia multiplicado en este caso por su parámetro delta correspondiente. En este caso, la sumatoria de estos coeficientes multiplicados por sus tolerancias van a generar el parámetro de error de salida en el ángulo. Como lo menciono aquí, pues las magnitudes desde delta L1 hasta delta L4, que aparecen en la ecuación anterior, dependen de valores asignados que nosotros vamos a asignar en normas internacionales de diseño. Una de ellas va a ser la norma ISO 286, que a continuación les voy a mostrar. Aquí les puedo mostrar cuál es las posiciones angulares de salida ya reales, que en este caso son θ2 y θ3, cuyas expresiones ya se calcularon anteriormente, más estos parámetros de error que también ya fueron calculados. Aquí les muestro lo que es la norma ISO 286, y en este apartado de la norma ISO 286 vienen unas tablas que se generan para la fabricación de máquinas, de mecanismos, y generalmente estas tablas ya están incluidas, por ejemplo, en máquinas de control numérico, en fábricas, etc. O sea, se trabaja ya en la vida real, en la industria, con este tipo de tolerancias. Y es de esta tabla de donde nosotros vamos a obtener los parámetros IT que vamos a asignar a los parámetros delta. Ok, aquí viene lo que es la primera relación de transmisión, que está definida por esta expresión. Noten, por favor,
que solo está en función de los parámetros L1, L3 y L4, que estos parámetros son, a su vez, son parámetros de entrada que definimos antes. Asimismo, también está definido como, está definido por los ángulos θ1 y θ3, que en este caso es un ángulo de entrada y un ángulo de salida. Realmente, esta relación de transmisión, como se define en los libros, como ya lo mencioné anteriormente, está definida como la ganancia de velocidades angulares entre la velocidad angular de salida ω3 y la velocidad angular de entrada ω1, asociados tanto en ω3 con el eslabón L3, que es de salida, y ω1 con el eslabón L1, que es el de entrada. Esto también se puede ver más llevado a control como la función de transferencia de este mecanismo o de esta velocidad propiamente. Continuemos con la relación de transmisión ω2, ω1, que es muy similar a la anterior, solo que, bueno, ahora en vez de depender de θ3, depende solo de θ1 y de θ2. Realmente estas ecuaciones se obtienen a través de una técnica que se llama diferenciación numérica, que es un poco diferente a lo de diferenciales totales que les comenté en el primer caso de errores de posicionamiento angular. Aquí hay un esquema de cómo nosotros podemos medir las diferentes relaciones de transmisión en estos tipos de mecanismos. Como se los menciono, y como lo menciona la literatura clásica, pues puede ser, sí, a través de medición directa de velocidad angular, puede ser a través de diferenciación implícita, pero también puede ser a través de los coeficientes de influencia. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos las herramientas matemáticas adecuadas para generar esta expresión, entonces lo que vamos a hacer es tomar el coeficiente de influencia ε25 y vamos a migrar los parámetros de θ1 y de θ2 hacia esa coeficiente de influencia, y con ese coeficiente vamos a poder precisamente pues generar también esta relación de transmisión sin recurrir precisamente a esta. Una ventaja de esto es que los coeficientes de influencia, aquí están, ε25, por ejemplo, correspondería a la relación de transmisión ω2, ω1. Y si lo notan, pues la expresión es mucho más corta que la anterior. ε35 correspondería a la relación de transmisión ω3, ω1. Y nuevamente esta expresión es mucho más corta a la que les he mostrado. Con cualquiera de ellas podemos generar la relación de transmisión en cualquiera de esos casos si tenemos ω2, ω1 u ω3, ω1. Se supone que las relaciones de transmisión, las que les he mostrado, son de tipo teórico también. Entonces, dentro de ellas también se van a generar distintos tipos de errores, ya sea por la fabricación de los elementos o por el posicionamiento angular. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto a cada una de las variables involucradas en estas expresiones, y lo que vamos a encontrar es que el error en esas relaciones de transmisión está dada como una propagación lineal de errores, que es precisamente lo que tenemos aquí. ¿Qué es cada coeficiente? Bueno, cada coeficiente es esto, que corresponde precisamente a, primero, la derivada parcial con respecto a cada una de las variables longitudinales. Posteriormente tenemos a la derivada con respecto al parámetro angular de entrada, que en este caso sería θ1, que es el segundo elemento, y ese segundo elemento va a multiplicar al coeficiente de influencia correspondiente a esa variable. En este caso, este coeficiente gamma L1, depende solo de el coeficiente de influencia asociado a delta L1 y a las dos derivadas previas que acabo de mencionar. Así generándose para cada uno de los parámetros de entrada, que en este caso serían L1, L2, L3, L4 y θ1, siendo el parámetro, este coeficiente, el del parámetro angular de entrada. Nuevamente, para la relación de transmisión ω2, ω1, tenemos algo muy similar, solo que en este caso los coeficientes no son gamma, son lambda.
aplicamos la misma técnica, tomamos la derivada parcial con respecto a cada una de las variables involucradas en esa ecuación, y pues lo que obtenemos es lo mismo. La derivada parcial con respecto a cada una de las variables involucradas, más la derivada con respecto al parámetro angular de entrada, multiplicado por su respectivo coeficiente de influencia. Que en conjunto, todo eso va a modelar como tal el error en esas relaciones de transmisión. Agrupadas en forma matricial, pues vamos a tener vamos a tener la expresión 32, que nuevamente sigue dependiendo solo de un parámetro de tolerancias, ¿vale? Y finalmente, bueno, ya las relaciones de transmisión no teóricas quedarían definidas como se ve en la expresión 33 y 34. Pues aquí vemos que tenemos las expresiones de las relaciones de transmisión, pero ahora ya más un delta, que este delta es lo que tenemos aquí y que es lo que hemos calculado, que es todo lo que conllevan estos coeficientes. Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Algo importante de mencionar de sus coeficientes gamma y lambda es que contienen estos tres elementos, ¿no? La derivada con respecto a los parámetros longitudinales de entrada. No es cierto que no apliquen en todas las expresiones, pero es un indicativo de que, o sea, debe ir ahí, ¿no? Posteriormente, lo que sí está presente en todo es la derivada con respecto a la coordenada angular de entrada, que en este caso es θ1, y su coeficiente de influencia asociado. ¿Qué son cotas máximas de error? Ok, lo que tenemos en cotas máximas de error sería aplicar el valor absoluto a la multiplicación de cada coeficiente por su parámetro delta. Y eso en suma nos va a dar una cota máxima, el valor máximo posible de error que podemos llegar a generar en nuestro mecanismo en sus respectivas relaciones de transmisión. Ok, ahora me voy a meter con el primer caso de estudio. Y aquí sí me quisiera ir un poco más rápido. Ok. En SolidWorks nosotros hemos modelado diferentes mecanismos. Uno de ellos ha sido un mecanismo de 4 barras. Como ven, es lo que les mencionaba al principio. Es un mecanismo plano. Aquí pues todas sus velocidades se proyectan hacia el eje Z. Y este mecanismo tiene los siguientes parámetros numéricos. Tiene un valor de longitud de L1 de 40, longitud de L2 de 120, longitud de L3 de 80, longitud de L4 de 100. Y pues tiene una rotación completa de 360 grados. Entonces, lo que nosotros generamos tanto a través de MATLAB como a través de SolidWorks, pues son lo que son las posiciones angulares de salida. En este caso, pues tenemos a θ2 y a θ3 en cada una de sus configuraciones. Esta, por ejemplo, sería en la configuración abierta y aquí tendríamos la configuración cerrada. Tenemos a los coeficientes de influencia. Si pueden notar, cada uno de estos coeficientes es simétrico. Eso es muy interesante y lo voy a mencionar al final. Cada coeficiente de influencia tiene simetría entre sus dos configuraciones, tanto abierta como cruzada. Estos son los coeficientes de influencia desde ε2,1 hasta ε2,5. Y aquí tendríamos a los coeficientes de influencia desde ε3,1 hasta ε3,5. Tenemos aquí la relación de transmisión ω2, ω1, que aquí es como les mencionaba, podemos obtenerlas a través de las dos expresiones, tanto haciendo diferenciación implícita y generar las relaciones de transmisión, como a partir del coeficiente de influencia. En cualquiera de los dos casos vamos a tener este mismo gráfico y la misma respuesta. Tenemos aquí a la relación de transmisión ω2, ω1, la relación de transmisión ω3, ω1. Aquí vienen los coeficientes gamma. Vean la simetría que tienen cada uno de ellos. Son completamente simétricos con respecto a el eje que se generaría en 180 grados. Eso sí es algo importante de mencionar. Y también noten que los coeficientes de los parámetros longitudinales siempre se van a intersectar en 180. Se pueden intersectar en otras partes, pero algo que se descubrió, bueno, a partir de este trabajo es que siempre se intersectan en 180. Los parámetros longitudinales. El parámetro
angular. Este puede variar, pero igual mantiene esa simetría. Ahora, extrayendo las tablas, a las tolerancias, vamos a generar los errores ya totales para estos mecanismos. En este caso, nos basaremos en 5 calidades que vienen en estas tolerancias, que en este caso van a ser IT01, IT6, IT9, IT2 e IT16. Y bueno, pues aquí vienen sus valores, ¿no? Se supone que en las tablas los valores están dados en micras. Sin embargo, más aquí pues los convertimos a milímetros pues para practicidad. Aquí ya tendremos a los errores totales con los diferentes grados IT. Noten que, bueno, en cada caso, por ejemplo, con IT01, pues el valor pues, sería bastante pequeño, de 1 por 10 a la menos 5, por ejemplo. Y ya para IT16, pues ya estaríamos rondando el 0.01 grados de error, ahí en ese caso, en esta relación de transmisión. Tenemos la ruta de trazo del mecanismo. En este caso, pues la ruta de trazo, pues lo único que describe serían las trayectorias que, bueno, genera el mecanismo. En este caso, pues con el eslabón L2 y con el eslabón L3. Y ahí pues, sí, no hay mucho que decir. Ok, tenemos ahora un segundo caso de estudio, que es, en este caso, va a ser un paralelogramo articulado. Es lo que les mencionaba. En un paralelogramo articulado tenemos dos pares de longitudes que son iguales. En este caso, la longitud L1 es igual a la longitud L3 y la longitud L2 es correspondiente a la longitud L4 o es igual. Nuevamente, tenemos los parámetros de entrada de este mecanismo. Tenemos para la longitud L1 un valor unitario, para la longitud L2 un valor de 10 milímetros y para L3 y para L4 pues se repiten. Aquí tenemos algo interesante. Aquí ya cambian lo que son las posiciones angulares de salida. Aquí tenemos, por ejemplo, la configuración abierta. Lo que tenemos en rojito, bueno, pues sería el ángulo θ3. Y lo que tendríamos en azul es el ángulo θ2. Vean cómo el ángulo θ3 pues es bastante grande y se corresponde, bueno, por lo menos en el intervalo de entre 0 y 180 a cada uno de los valores que tiene la coordenada angular de entrada, que en este caso sería θ1. Y aquí pasa lo mismo, pero a partir en el intervalo entre 0 y 180, y ahora pues la posición es negativa, la posición de salida para θ3. Tenemos a la relación de transmisión en omega 2, omega 1, que estaría dado por esta gráfica. Se ve un poco rara, pero o sea, es tal cual. Y luego tenemos a la relación de transmisión omega 3, omega 1, pues que está dada por esta gráfica. Algo interesante es que esta temática, lo último que se publicó fue en el 2010 en un journal, precisamente un journal muy bueno, pero sin embargo ahí se decía que solo se podía llegar a estas relaciones de transmisión o a los errores a través de, pues, no de diferenciación implícita o de diferenciales totales, sino de aproximaciones. Sin embargo, pues ahí quedaba la pregunta. O sea, ¿qué expresiones ya en general modelarían estos mecanismos o estos errores, ya sea de posicionamiento angular o en sus relaciones de transmisión? Eso no quedaba claro. Les presento, bueno, pues aquí la gráfica que presenta este journal, que precisamente es la misma que yo tengo aquí, entre 1 y, bueno, entre 0 y 360, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, ¿no? O sea, no quedaba claro en ese momento cómo generar estas expresiones. Seguidamente aquí, pues tenemos a los coeficientes gamma, que también obtiene en ese journal. Sin embargo, lo que menciona este journal es que estas expresiones o estos coeficientes tú los obtienes a partir de las derivadas con respecto a cada parámetro longitudinal de entrada. Si bien eso es en parte cierto, no es la parte completa, porque esto lo obtienen a través de una aproximación, mientras lo que nosotros hacemos es generar, pues como tal, el coeficiente, que depende de las longitudes y de los parámetros
de coordenadas angulares, que en este caso serían θ1, θ2 y θ3, pero sin embargo ya son expresiones generales, no lo estamos haciendo por aproximación, y pues estamos viendo que llegamos a los mismos resultados. Lo que les acabo de mencionar, estos gráficos pues se obtuvieron por última vez, o este tema se trató por última vez en el 2010, pues precisamente por este doctor, ¿no? Por Gerald Rothenhofer de la Universidad de Utrecht, que pues ya deja al aire, o sea, esa pregunta, ¿cómo nosotros podemos llegar a generar esas expresiones? Pues bueno, en este trabajo estas expresiones ya están completamente modeladas. Aquí lo que mencioné, ¿no? Que solo dependemos de los parámetros longitudinales de entrada y las posiciones angulares del mecanismo ahí. Me voy a ir ahora a lo que es la ley de Grashof. La ley de Grashof se aplica mucho en lo que es en mecanismos planos, mecanismos de 4 barras y diferentes tipos de mecanismos, no necesariamente un solo grado de libertad. Es un poco ambigua esta expresión, pero nosotros hemos generalizado ya para complementar con esta teoría. Lo que dice esta ecuación es que si tú tienes un mecanismo de 4 barras, vas a asignarle el parámetro S a la longitud más corta y el parámetro L a la longitud más larga. Y las longitudes restantes pues las vas a dividir entre P y en Q, ¿no? O sea, indistintamente. Sin embargo, ahí se generarían 3 casos, que son los que precisamente tenemos aquí en la ecuación 38. Si S más L es menor que P más Q, va a ser un mecanismo de 4 barras clásico, que es el primer caso particular que les he presentado. Si S más L es igual a P más Q, vamos a generar lo que es un paralelogramo articulado, que es el segundo caso de particular que les he mostrado. Y si es S más L mayor a P más Q, vamos a generar lo que es un mecanismo de Grashof, un mecanismo en el que las relaciones de transmisión son completamente diferentes a lo que hemos generado. En el caso de los signos delta, de las variables delta, vamos a generar una 16 combinaciones, que es el resultado de 2 a la k con k igual a 4, igual a 16 combinaciones para cada uno de los variables, ¿no? de tolerancia, que en este caso serían del TL1, del TL2, del TL3 y del TL4. Esto aplica para las 3 posibilidades, sin embargo, es más, se nota más la incidencia cuando es un mecanismo de paralelogramo articulado, puesto que este mecanismo está en el límite de la ley de Grashof. Cuando nosotros hacemos una combinación inadecuada, si nosotros sumamos uno o varios casos de esta tabla y los asignamos a un paralelogramo articulado, hay 3 posibilidades nuevamente, que son las que se ven aquí, ¿no? Que se convierte en un mecanismo de 4 barras clásico, donde las relaciones de transmisión no superan la unidad, que siga siendo un paralelogramo articulado, cuya máxima relación de transmisión es unitaria, o que se convierte en un mecanismo de Grashof, que en este caso, pues ahí las relaciones de transmisión pueden ser muchísimo mayores, pero sin embargo, es un poco complicado, puesto que hay posiciones límite en el que los mecanismos se agarrotan y las relaciones de transmisión ya no existen. Eso último que les acabo de mencionar es precisamente esto. Cuando nosotros, este gráfico es para el paralelogramo articulado. Sin embargo, aquí hemos escogido 2 casos que conllevan al mecanismo a ser un mecanismo de Grashof, que en este caso serían la combinación 9 y la combinación 10. Estas combinaciones son inadecuadas para el diseño de este mecanismo, y al asignarle nosotros las tolerancias, pues lo que generamos es que precisamente se presenten, bueno, precisamente estos picos, ¿no? Estos picos, como tal, no es que la relación de transmisión llegue a esos puntos. Significa que en esos puntos el mecanismo se agarrota y en esa posición límite precisamente de θ1 ya no puede continuar, el mecanismo no funciona. Sin embargo, surge algo interesante. Por ejemplo,
si están observando la línea azul, hay una relación de transmisión que precisamente entre 50 y 130 grados tiene una relación de transmisión muchísimo mayor a lo que podría darnos el paralelogramo articulado tal cual. Entonces, lo que nosotros hemos visto a partir de este trabajo es que al asignar correctamente nosotros estos parámetros de tolerancias tomados de las normas IT y de fabricación, podemos generar diferentes gamas de mecanismos eh, muchísimo más funcionales y con una relación de transmisión que precisamente ya alcanzaría, por ejemplo, al de los engranes cilíndricos de dientes rectos, que precisamente estos tienen una mucho mayor relación de transmisión. Entonces, pues aquí sería un poco jugar precisamente con estas combinaciones, con estas tolerancias, con estos mecanismos, para nosotros, dependiendo de la aplicación que tengamos o que queramos hacer, transmitir, pues precisamente estas velocidades, precisamente como mencioné, ¿no? Que son ganancias de velocidad angular que nosotros, bueno, le queramos dar. Eso, bueno, ya dependerá de la aplicación del mecanismo y donde nosotros lo vayamos a colocar. Aquí, bueno, muestro gráficamente, ¿no? En este caso, pues los dos casos de estudio que yo ocupé para mi trabajo salieron más posterior a esto, como el mecanismo de Negrashov, pero aquí les explico de manera gráfica, ¿no? La igualdad que cumplen. En este caso, cuando es menor y cuando es igual. Pues ya como conclusión de este trabajo, pues es que mm, no importa pues qué tipo de fabricación tenga el mecanismo, cuando tú le asignas los parámetros longitudinales de tolerancia adecuadas, pues el mecanismo va a funcionar bien. Otra cosa interesante de esto es que la metodología que hemos desarrollado en este trabajo, pues se puede aplicar para cualquier mecanismo, tanto de 1, 2, 3 grados de libertad, se puede aplicar, por ejemplo, para los brazos Rotradi, para cualquier tipo de mecanismo. Ahí se le varía, ahí, bueno, por ejemplo, en el caso de un robot de 3 grados de libertad, bueno, pues ahí los coeficientes que yo les he mostrado que son gamma y lambda, pues serían muchísimo más largos. Pero sin embargo, siguiendo la metodología, se pueden hacer. Algo interesante también de eso es que no necesitamos definir nada más o no necesitamos tener nada más de inicio que solo los parámetros geométricos de entrada, que en este caso pues corresponderían a los 4 parámetros longitudinales de entrada y a la coordenada angular de entrada. Nosotros ya venimos ahí si tiene una rotación completa de 360 grados o si solo tiene un valor fijo o si solo tiene un valor, por ejemplo, entre 180 o 360 o entre 0 y 180. Eso ya, bueno, depende mucho de la aplicación que nosotros tengamos. Y bueno, o sea, esta metodología, como les digo, funciona para cualquiera de estos casos. Y bueno, de este trabajo sería como tal todo, pero si alguien tiene preguntas, bueno, pues las puedo responder ahora. Ok, Alfonso, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, jóvenes, ya saben que si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pueden levantar la manita y se les cederá la palabra. Sí, Brandon, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Hola, Bran. Sí, sí te escucho. Dime. Perfecto. Bueno, primero que nada, ingeniero Alfonso, felicidades por tu trabajo. Es un trabajo muy interesante y bueno, las aplicaciones que se pueden dar, pues la verdad sí son muy amplias en el aspecto de los mecanismos y bueno, ya llevarlo a mecanismos automatizados. Claro que puede llevar más cosas. Bueno, yo nomás tengo solo dos preguntas. La primera va relacionada al modelado matemático, Sí. en el que, por lo que puedo observar en varias matrices, tiene ciertas restricciones con respecto a la singularidad
¿no? Poner restricciones Sí. para los ángulos tetas para que precisamente las matrices sean invertibles. Sí. A nivel práctico o a nivel, a nivel práctico, ya llevándolo fuera de la perspectiva matemática, ¿cómo se evitan esas singularidades? ¿Son desde el punto de vista de cuando fabricas el mecanismo o cómo evitas precisamente esas restricciones ya cuando llevas el mecanismo ahora sí que a la práctica? Claro. Bueno, en realidad el único mecanismo en el que se generan esas singularidades es en el paralelogramo articulado. Entonces, lo que yo sugiero ahí, pues es que no se trabaje con paralelogramas articulados, ¿no? Sí, me voy a regresar a la expresión que mencionas. Sí, es esta. Sí, la única restricción ahí es que pues el mecanismo, pues si va a ser un paralelogramo articulado, que no lo fijes en estas dos expresiones, no lo fijes ni en 0 ni en pi, que ya traduciéndolo a la vida real, pues serían 0 grados o en 180 grados, que ahí es cuando se indeterminaría. En este caso, pues lo que puedes hacer aquí, si es que vas a trabajar con un paralelogramo articulado, que es el único mecanismo que le pasa esto, pues lo que tendrías que hacer es pues trabajar por ejemplo, entre 2 grados y 179. O por el contrario, entre 182 y 360, ¿no? 359. Sería ahí pues un tip de cómo trabajar esta parte. No. O sea, no habría otra porque el paralelogramo articulado es el único mecanismo donde se indetermina. O sea, donde sucede esa singularidad. Perfecto. Sí, esa interpretación matemática, sí, justamente Ajá. quería saber. Sí, gracias. Sí. Y bueno, la segunda pregunta iba relacionada, bueno, me pareció interesante, donde hablaste de los mecanismos, bueno, que se podían generar nuevos mecanismos que tenían una relación de transmisión mucho mejor. No sé si tengas algunos ejemplos o puedas platicar un poco más sobre qué mecanismos y, bueno, cómo más o menos Sí. ¿usas el mismo criterio de Grashof o cuál es la metodología para generar esos Ok. nuevos mecanismos que son mucho mejores? Ok, en este caso, estos mecanismos de no Grashof, pues ya no, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Ya no siguen la ley de Grashof. Este, Sin embargo, pues lo que tendríamos aquí es que, te los muestro. O sea, ya no serían este tipo de mecanismos. Serían mecanismos similares a estos, pero pues con las longitudes totalmente variadas. O sea, las rutas de trazo, sus trayectorias serían muy diferentes, que es lo que estoy mostrando precisamente en este gráfico. Ahí pues ya no sería ni el primer caso que yo les mostré ni el segundo. Serían casos muy particulares. Estas simulaciones, por ejemplo, las fabricamos solo en MATLAB. Porque, por ejemplo, si tú lo haces en SolidWorks, te genera pues restricciones, o sea, o sea, no puedes unirlos adecuadamente, estas longitudes, más que para algunas, que para algunas posiciones del parámetro angular de entrada, que sería θ1. O sea, lo que sí vimos como a trabajo futuro es poder analizar a profundidad estos mecanismos. Eh, ¿Cómo? Porque, o sea, el por qué sería porque pues estos mecanismos dan relaciones de transmisión mucho más grandes que un paralelogramo articular normal o un mecanismo de 4 barras clásico. O sea, estos mecanismos dan relaciones de transmisión pues ya muy cercanas a lo que serían relaciones de transmisión en engranes, ¿no? O sea, y siendo mecanismos pues, planos, ¿no? Que no son, o sea, generalmente no transmiten tanta potencia, pero Claro. sin embargo estamos viendo pues que estos mecanismos sí lo están generando. Sí, esto como tal en mi tesis, ya lo trabajé muy al final. Este, mm, la idea pues no era trabajar con mecanismos de no Grashof, pero pues ahí quise ver qué pasaba, ¿no? Pero Sí. sí, o sea, de hecho, si lo estás viendo aquí, esta línea negra que tenemos aquí Sí. sería, sería esta. Sería esta línea azul que tenemos aquí, que es la relación de transmisión en un mecanismo de paralelogramo articulado normal. Sí. Y si estás, o sea, bueno, si observas, pues estamos mucho más allá de eso. En teoría, Sí, claro. en teoría y en lo que se dijo, por ejemplo, en ese artículo es que solo se llegaba pues a un valor unitario. Sin embargo,
Aquí con mecanismos de Nekrasov, pues estamos viendo que se llega mucho más allá. Sí, mucho más. Por intervalos, pero se llega mucho más allá. Sí, claro. Ok. No, pues sí, muy interesante y bueno, pues gracias y pues felicidades por tu trabajo. No, gracias a ti, Brano, por preguntar. Ok, ¿alguien más de los presentes que tenga alguna pregunta? Puede levantar la manita. Sí, doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Alfonso, igual, una felicitación. Tienes un trabajo bastante interesante. Mi pregunta nada más es acerca de en qué porcentaje de avance estás con respecto de tus objetivos específicos. ¿Ya completaste todos o te falta alguno? No, de hecho, mis objetivos en realidad solo iban enfocados en granes, que también es una parte de mi trabajo, que de hecho lo que yo les estoy mostrando aquí solo es un capítulo. O sea, tengo más cosas. Por ejemplo, trabajé la parte de engranes. En este caso, pues ya de mis objetivos por pandemia tuvieron que ampliarse. Generalmente yo iba a hacer algún prototipo de engranes y medir relaciones de transmisión, pero pues sin embargo la pandemia me obligó a ampliar pues mi modelado, ¿no? O sea, y expandirme a otros mecanismos, pues para que el trabajo pues pudiera ser un poco más completo y más robusto. Pero sí, o sea, mis objetivos pues ya creo que fueron cumplidos y superados. ¿Ya Sí. tienes fecha de examen? Pues lo iba a checar el lunes. De hecho, o sea, lo que estaba esperando es la constancia de de este seminario para poder incluirla ya en mi tesis. Excelente, pues esa te debe de llegar en unos minutos más. Entonces, pues, por eso no tengas cuidado. Pues muchas gracias. Okay. Felicidades, Alfonso. Gracias, doctor. Ok, ¿alguien más que quiera tener alguna intervención, alguna pregunta para el ingeniero Alfonso? Ok, bueno, yo tengo una pregunta, Alfonso, sobre Claro. las relaciones de transmisión que nos mostraste. Si no mal recuerdo, bueno, si no me corriges, sobre los errores totales, nos mencionaste algo sobre las gráficas que son simétricas y se intersectan en un ángulo determinado. ¿Eso a qué se debe? Ok, sí, te lo puedo responder. Eso, no sé si me permitas abrir como tal mi tesis, bueno, que es la parte que amplía todo esto. Sí. Eso viene, no sé si lo están viendo, ¿sí lo ven? Sí, lo vemos. Ok. No, me quiero ir a esta figura nada más. Eso se debe a que si tú ves las longitudes como si fuera un lazo vectorial, el lazo vectorial se cierra sobre sí mismo. O sea, es algo muy particular en este mecanismo. Entonces, como el lazo vectorial se cierra sobre sí mismo, eso genera precisamente pues todas estas todas estas simetrías. Sí. Si tú lo observas, tanto los coeficientes gamma, coeficientes lambda, relaciones de transmisión y coeficientes de influencia son simétricos. Aquí precisamente, bueno, yendo a lo que generó Rottenhofer, pues yo, por ejemplo, en 180, que es el pico que se genera, pues aquí también lo tenemos, ¿no? Que sería el caso más claro de lo que es la simetría, ¿no? O sea, pero viene de eso, porque tanto el paralelogramo articulado como el mecanismo de 4 barras cierran su lazo vectorial sobre sí mismo. Sí, entiendo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, me parece que ya no. Ok, pues vamos a concluir la charla con el ingeniero Alfonso y le agradecemos por su tiempo y en breve le estaremos haciendo llegar su constancia de participación, como lo mencionó el doctor. Y pues muchas gracias, Alfonso, y agradecemos a todos los que se conectaron al seminario del día de hoy.
Y bueno, el próximo viernes continuaremos con las charlas y en breve también se les estará haciendo llegar la información del seminario del próximo viernes. Excelente tarde para todos, cuídense y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alfonso. Gracias a todos. Gracias, Víctor. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Cuídense. Buena tarde a todos.